En este video vamos a revisar la culpa. La culpa se puede estudiar incluso en el derecho civil 1. Es una institución compleja, es una institución que se pregunta, pero en este caso nosotros la estamos revisando a la luz de el efecto de las obligaciones, ¿ya? Y por eso es de que vamos a revisar algunos tópicos que de repente le parecen antiguos a la gente que está estudiando el efecto de las obligaciones, pero es necesario comprenderlo a la luz de los contratos que nos obligan, en fin, o de aquellas situaciones que conducen a una responsabilidad extracontractual, ¿ya? De tal modo que vamos a hacer un análisis de la culpa, ¿ya? Un análisis de la culpa. Es importante que les quede presente de que la culpa es la falta de diligencia o cuidado en el cumplimiento de una obligación. Esa es la culpa contractual, ¿ya? O en la ejecución de un hecho cualquiera, culpa extracontractual, ¿ya? Bien importante eso, tenerlo claro. La culpa contractual y extracontractual, atendiendo a las circunstancias en las que tienen lugar, distinguimos entre una y otra. La clase de culpa. La culpa contractual es la que incide en el cumplimiento de las obligaciones, la que proviene de un vínculo establecido con anterioridad y consiste en no cumplir la obligación preexistente o en cumplirla mal o tardíamente, por desidia o negligencia. En cambio, la culpa extracontractual o aquiliana, por la ley Aquilia del derecho romano, es la que da origen al delito o cuasi delito. No hay un vínculo preexistente, eso es bien importante, no hay un vínculo preexistente, por lo cual es clave entender de que es de carácter extracontractual, ¿ya? Entonces, como decíamos, no hay vínculo preexistente a menos que se pudiera encontrarlo en la obligación negativa, que tienen todas las personas de no causar daños a los demás. En la culpa extracontractual, la relación jurídica que va a imponerle al deudor la responsabilidad consiguiente emana precisamente en la ejecución del hecho culpable, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre la culpa contractual y extracontractual? La culpa contractual supone un vínculo obligatorio preexistente. La culpa extracontractual no, siendo el hecho culpable el que genera el vínculo u obligación que coloca al deudor en la necesidad de indemnizar los daños. La culpa extracontractual no admite gradaciones, porque toda culpa aquiliana, cualquiera sea su gravedad, le impone al deudor la misma responsabilidad, a saber, ¿cuál responsabilidad? La de indemnizar los perjuicios. La culpa contractual admite gradaciones y en la responsabilidad del deudor será mayor o menor según sea el grado de culpa de la que responda. Puede ser grave, leve o levísima. Esta diferencia se explica en el hecho que tratándose de la culpa extracontractual, las partes pudieron prever las consecuencias que para ellas, ya, culpa contractual, las partes pudieron prever las consecuencias que para ellas podían derivarse del incumplimiento. Por lo tanto, se genera regulando entonces el grado de diligencia de cada una, ¿ya? Bien importante este aspecto. La culpa extracontractual debe ser probada por el acreedor. El acreedor que invoca un delito o cuasi delito como fuente de una obligación debe probar esta obligación. ¿Cuál es la comisión del hecho delictual o cuasi delictual? Vale decir, corresponde al acreedor probar que el deudor actuó negligentemente tratándose de la culpa contractual. El incumplimiento de la obligación se presume culpable. Vale decir, la culpa contractual se presume. Por ello, tocará al deudor probar que actuó con la
debida diligencia y que el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor. 4. Para que la culpa contractual, tratándose de las obligaciones de dar y de hacer de origen a indemnización de perjuicios, es necesario que el deudor haya sido constituido en mora. Tratándose de la culpa extracontractual, basta la ejecución del hecho ilícito y culpable que provoque, ¿qué cosa? Perjuicios, existiendo una relación de causalidad entre la causalidad muy importante entre la comisión del hecho y los perjuicios. Igual cosa ocurre en las obligaciones de no hacer, donde basta la contravención a la obligación. Cabe señalar que respecto a las obligaciones nacidas de la ley o de un cuasi contrato se aplican las reglas de la culpa contractual, por ejemplo, artículos 2288, 2308, ¿ya? Entre otros. En tal sentido, Mesa Barros, señala que las reglas de la culpa contractual constituyen el derecho común en esta materia. Así, respecto del cuasi contrato de agencia oficiosa, el artículo 2288 establece que el agente debe emplear en la gestión los cuidados de un buen padre de familia. Respecto del cuasi contrato de comunidad, el artículo 2308 advierte que el comunero es responsable hasta de culpa leve, ¿ya? Respecto a las obligaciones legales, el artículo 256 dispone, el padre o madre es responsable fundamentalmente hasta de la culpa leve, ¿ya? Hasta de culpa leve. La misma responsabilidad cabe en el guardador, ¿ya? La misma responsabilidad cabe en el guardador, ¿ya? Según se consigna en el artículo 391, ¿ya? Bien importante tomarlo en cuenta, ¿ya? 391. Bien importante ese artículo, ¿ya? En el caso del marido, ¿ya? En el caso del marido que administra la sociedad conyugal, la ley solo le impone responder por culpa lata o grave, artículos 1748 y 1771. La ley entonces concluye, Mesa Barros, aplica la gradación de la culpa a las obligaciones legales. Ahora bien, digamos nosotros, si hay gradación de culpa, entonces estamos en el ámbito de las normas relativas a la culpa contractual, ¿ya? La culpa contractual en nuestro Código Civil, apartándose de la doctrina del Código francés, que solo concibe la culpa leve, aquella en la que no incurrirá el buen padre de familia, adopta la clasificación tripartita elaborada por los escolásticos de la Edad Media y acogida luego por Potier. El artículo 44 divide la culpa en tres clases: culpa grave o lata, leve o levísima, ¿ya? La culpa lata es grave, es la que impone menos responsabilidad al deudor, es aquella que le exige el cuidado mínimo al que responde de culpa lata, deberá solamente abstenerse de ejecutar aquellos actos que sean de la naturaleza que puedan asimilarse al dolo, entendido en su definición el artículo 44, equivale entonces al descuido mayúsculo o a la negligencia máxima. El inciso segundo del artículo 44 define la culpa o grave o lata como aquella que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. De esta definición puede deducirse las siguientes observaciones. 1. El código alude al manejo de los negocios ajenos, partiendo de la base que en ellos el individuo actuará con un cuidado básico, mínimo, que cumplan aún los individuos negligentes. La culpa lata se equipará al dolo en cuanto a sus efectos. Es importante este último punto analizarlo, pero lo vamos a ver en otro video porque determina 4 consecuencias.
Y se los dejo para que la averigüen. La culpa leve constituye en el derecho la regla general, es la culpa de que ordinariamente se responde. Ella consiste en la falta de aquel cuidado o diligencia, ¿ya?, que la gente ordinariamente emplea en el manejo de sus negocios. La pauta aquí es la conducta del buen padre de familia, considerando como paradigma de hombre juicioso y diligente, entendidos como diligencia mediana, impone una responsabilidad mayor que la culpa lata y por constituir la regla general cada vez que la ley alude a la culpa, sin otra clasificación o otra calificación, se refiere a culpa leve, ¿ya? El deudor que responde de culpa levísima es el que tiene el mayor grado de responsabilidad en el derecho. Debe emplear no solo el cuidado de que responde de culpa leve, sino que además el cuidado esmerado de un hombre juicioso que emplea en sus negocios importantes, precisamente el inciso quinto del artículo 44, la define como la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Tres observaciones se deducen de esta definición. Uno, la ley no exige cualquier diligencia, sino que exige una esmerada diligencia. No se trata de la actuación de un hombre medio, sino un hombre juicioso. No se trata de cualquier negocio, sino de los negocios importantes. Nótese estos tres aspectos claves. La determinación del grado de culpa de que responde el deudor, la utilidad de la clasificación tripartita de la culpa consagrada en el 44, queda de manifiesto en el artículo 1547. Tiene importancia para determinar el grado de culpa del cual los deudores responden en los diversos contratos según sea la utilidad que le reporten a las partes. La ley, creyendo interpretar la intención o voluntad de las partes, ha hecho responder al deudor de cada una de estas especies de culpa, según que el contrato reporte utilidad al acreedor o solo el deudor o a las partes. Si el contrato solo reporta utilidad al acreedor, el deudor responderá exclusivamente culpa lata, depósito, por ejemplo, el 2222. Si el contrato es beneficioso para ambas partes, el deudor responde de culpa leve. Compraventa, por ejemplo, arrendamiento. Si el deudor es el único beneficiado con el contrato, ¿ya?, responde incluso hasta de culpa levísima. Caso del comodato, por ejemplo, del artículo 2178. En síntesis, para determinar de qué grado de culpa ha de responder el deudor, debemos atender a lo que las partes hubieran estipulado en el contrato. Por otra parte, a falta de estipulación, lo que dispongan las leyes especiales de haberlas. A falta de estimulación de las normas especiales, habrá que estar dispuesto a lo dispuesto en las normas del Código Civil específicas de cada contrato o para ciertas instituciones. A falta de estipulación en el contrato o de normas especiales, sean ajenas al Código o propias de este, debemos aplicar lo dispuesto en el 1547, es decir, según si el contrato beneficie a las dos partes o a una sola parte. Esta es la norma general y supletoria en la materia. La prueba de la culpa del artículo 1547, inciso segundo, y 1671, de estas dos disposiciones podemos deducir que en materia de obligaciones la culpa contractual se presume. Se explica lo anterior porque toda obligación coloca al deudor en la necesidad objetiva de emplear la diligencia o cuidado necesario para poder cumplir con la prestación o obtención debida. Si la obligación no se cumple, quiere decir entonces que el deudor no ha empleado la diligencia o el cuidado a que está obligado. De tal forma, cuando una obligación no se cumple, no es el acreedor quien debe probar que el deudor es culpable. Probará solo la existencia de la obligación y será el deudor quien deberá probar que empleó el cuidado o diligencia debido. Existiría una excepción a esta regla, el artículo 2158, inciso final, en el mandato. En realidad, en este artículo no hay sino una aplicación de la regla general del artículo 1698, porque si el mandante quien alega la extinción de su obligación, él es quien debe probar dicha extinción.
Si el hecho en que se funda en la culpa del mandatario, lógico es que deba probarlo, ¿ya? Lo invito entonces a que revisen sus apuntes en torno al tema, dado que lo considero bastante importante y considero que deben tenerlo presente, especialmente para el examen de grado, donde las preguntas sobre este tema puntual